Uno de los grandes problemas de la democracia, por el que pasamos ahora mismo, es que le hemos cargado demasiadas expectativas. Tenemos sobre todo una clase política que nos parece abyecta, pero que nos parece que es ajena a nosotros. Creo que la desigualdad económica y la desigualdad jurídica abre paso a opciones no democráticas. Yo creo que es una pregunta que hay que responderla georreferenciadamente. Participar en democracia es estar en tu día a día consciente de las libertades, defenderlas en cualquier momento y también procurar que se respeten. No hay fraude electoral. Las instituciones públicas que ya se han desarrollado en nuestro país precisamente dieron certeza de que eso no sucede. La cuestión es definir el fraude electoral. De verdad hay gente que no tiene las necesidades básicas cubiertas y si te ofrecen 500 pesos, pues bueno. La democracia es por naturaleza imperfecta y digna de ser cuestionada todo el tiempo. La democracia sí es la mejor forma de gobierno. Claro que lo es. Justo ahora, el propio IFE nos ha comunicado a todos los mexicanos que cuenta ya con información ciertamente preliminar, pero suficiente y confiable para saber que el próximo presidente de la República será el licenciado Vicente Fox Quesada. Tenía una alegría, tenía un frenesí, me parecía que estaba empezando algo interesante y sí, tal cual, recuerdo como una fiesta. Creo que se percibía en el ambiente político, social, en la calle, un ánimo de algo va a pasar, va a haber, se puede cambiar. Aquellos primeros momentos en donde nos dimos cuenta todos que la alternancia había ocurrido y comenzaba la transición tan anhelada en México, me emocionaron profundamente. Era un cambio absolutamente, uno, bienvenido, y dos, dramático, porque no sabíamos qué pasaba después de eso, no sabíamos qué era vivir sin el PRI. La viví yo creo que como muchos mexicanos con mucha esperanza de ver por primera vez un cambio. Y fue un momento de esperanza porque precisamente esperábamos que el PRI se fuera, que no volviera. Ese día fue un día mágico, ¿no? Fue un día como que aparentemente salió el sol en este país, por lo menos en la esperanza, en la ilusión de que las cosas podían cambiar. Y recuerdo también muchísimo este grito de la gente hacia Fox de "no nos falles". Después de 6 años o del sexenio de Vicente Fox, acabamos todos reflejándonos en ese espejo de la indignación y de la frustración con un hombre que creo que traicionó muchos de los ideales que lo llevaron a Los Pinos. Le costó mucho tiempo y mucho trabajo a este país desde las instituciones y desde las calles lograr esa alternancia para que este señor no supiera lo que tenía en las manos y lo tirara a la basura. En lugar de inmediatamente cambiar este sistema, aprende a vivir en él. Y aprenden con las mismas mañas, con las mismas formas, con los mismos recovecos, con las mismas lagunas legales. Me irrita, me duele, me enoja la manera como la transición en muchos sentidos resultó fallida. Realmente no se desmanteló una estructura, la negociación política sigue estando centralizada en oficinas de reforma, en pisos muy elevados que se toman decisiones a las 11 de la noche entre 6 y 7 personas. Hay chantaje político, no hay realmente una situación en la que la democracia como una promesa de resolución de conflictos viva y exista en el día a día de la gente. Podríamos juzgar muchísimas cosas de Vicente Fox, pero yo destacaría
si hay algo que hoy podemos palpar, es la apertura a la libertad de expresión. Sí recuerdo haber crecido en un México en el que no podías hablar mal del presidente. Entonces, como en toda transición, dice la frase, ¿no? No acaba de morir algo y no acaba de nacer lo que sigue, ¿no? Entonces, pero sin embargo hay esa libertad en la que el gobierno se empieza a meter menos en la prensa. Creo que hay una buena intención e incluso la construcción de una institución, por lo menos el apuntalar una institución que vigile al gobierno, que es el Instituto de Transparencia, ¿no? El primer IFAI, ¿no? Creo que la democracia, o uno de los grandes problemas de la democracia por el que pasamos ahora mismo, es que le hemos cargado demasiadas expectativas, ¿no? Es la promesa democrática y creemos que con ella va a venir igualdad, justicia, felicidad, mejor distribución económica, ¿no? Y eso no representa necesariamente la democracia. 18 años después hay una tentación del desencanto, digamos, hay una tentación por decir nada funcionó, no se logró lo que queríamos. Por supuesto que no se logró lo que queríamos porque lo que queríamos era enorme, lo que queríamos era un país nuevecito y completo y pues no tenemos un país nuevecito. Yo sé que aquí en este país hay puristas y quieren que todo sea impoluto y que las cosas salgan limpias. No, la democracia es por naturaleza imperfecta y digna de ser cuestionada todo el tiempo. No, creo que por el contrario, creo que si algo nos une a los mexicanos es el odio por los partidos políticos. Creo que no. De entrada tenemos 364 variantes lingüísticas en el país, 68 grupos culturales diferentes, ¿y no? O sea, ¿cuántos políticos hablan una lengua indígena? Ciertamente no creo que la gran diversidad mexicana esté representada en nuestro sistema político, en las instituciones. Me parece que hay muchísimo por hacer en todos sentidos. Creo que sí hay algunos sectores que se pueden sentir muy identificados con lo que hay ahorita, con este sistema de partidos. Hay también, por supuesto, todo un desencanto fuera de ellos, que es lo que está haciendo que haya candidaturas independientes, que haya movimientos estudiantiles, que haya siempre un caldo de cultivo para la protesta en este país. Sí hay, desgraciadamente, un cinismo y un sarcasmo fundamentado sólidamente en evidencia cotidiana, de que la clase política o lo que llamamos la partidocracia ha generado normas, conductas e instituciones para servirse a sí mismos. Los partidos se encapsularon en élites, los partidos se encapsularon en grupos de poder, los partidos empezaron a decir, te toca a ti, me toca a mí, vas tú, voy yo, estos espacios son para ti, ¿no? Y dejaron de lado, ¿no?, una agenda verdaderamente ciudadana. Pues sí, tenemos unos partidos que no nos representan, tenemos unos partidos que hemos dejado muy sueltos y tenemos sobre todo una clase política que nos parece abyecta, pero que nos parece que es ajena a nosotros, cuando no... Y como que no acabamos de pensar que esas personas, pues, de algún lado salieron, ¿no? Y no de una coladera ni del espacio sideral, ¿no? Siempre va a haber algunos segmentos de la población que no se sientan representados. También es algo natural en una democracia que de repente empiecen a bajar los porcentajes o las tasas de acuerdo de nivel de confianza con autoridades, con individuos que están en el gobierno. Está bien intentar vivir en una democracia, está bien ir a votar, pero a la hora de la realidad, yo cuento contigo, cuento con mis vecinos de acá, cuento con la gente que conozco, ¿sabes? No cuento con el Estado, no cuento con las instituciones. Yo creo que es una mala temporada para el pluralismo político en México, porque se han perdido los referentes ideológicos.
O sea, estamos viviendo como la versión más patética del fin de las ideologías. Suena muy contradictorio lo que te estoy diciendo, porque por un lado estoy defendiendo la democracia y por otro lado estoy reconociendo que no me siento representado, pero bueno, pues también la democracia está hecha de contradicciones. Es muy complicado definir quién representa hoy a la izquierda mexicana, o sea, quién representa hoy el avance de la agenda de derechos de la mujer, de las minorías sexuales. Participar en democracia es estar en tu día a día consciente de las libertades, defenderlas en cualquier momento y también procurar que se respeten. Pero la gente considera, me parece, que la democracia que tenemos se restringe solamente a ir a votar o no votar y votar por uno o votar por otro. Y pues es una visión pues muy limitada. Hemos delegado demasiado, ¿no? O nos conformamos con emitir ese voto en la urna y bueno, ya después que se hagan bolas. Pensamos que con presentarte y votar ya se construye una democracia y mientras puedes pasarte los altos y dar vuelta desde el segundo carril y hacer todas esas cosas que hacemos todos los días y que no corresponden a un país democrático. Y de pronto sentimos que somos muy activos porque tuiteamos y nos quejamos y arrobamos a las autoridades, ¿no? Pero yo lo veo en mi colonia, ¿no? O sea, a mí me parece que el verdadero gobierno del pueblo, de gobernarnos a nosotros mismos, empieza por lo local. Entonces, todos decimos que es muy importante participar en la democracia, pero nadie va a una junta de vecinos ni amarrado, ¿no? Vaya, todo eso que se necesita para que la democracia funcione, rendición de cuentas, respeto a la ley, ¿no? Todos estos factores, ¿no? están enraizados en la sociedad. Es decir, no somos una sociedad acostumbrada al diálogo. Somos una sociedad que más bien ha añorado, ¿no? el que nos digan qué hacer. La sociedad mexicana también está muy poco acostumbrada a organizarse independientemente de los partidos. Tenemos un índice bajo a nivel Latinoamérica de participación ciudadana organizada. La democracia no funciona sin ciudadanos participativos que tienen que trabajar, echar para adelante, ¿no? Cada quien desde su trinchera, ¿no? Y yo creo que es una responsabilidad compartida entre los ciudadanos que nos olvidamos de la democracia 6 años entre una elección y otra, por poner un ejemplo, y entre aquellos que se aprovechan y se olvidan del ciudadano cada 6 años y solo se acuerdan cuando hay que ir a votar. Lo responsable es decidir. Y si no nos complace quienes están participando, entonces tenemos que levantar la mano y decir, pues me aviento yo. ¿De qué otra forma esperamos que sean mejores? La igualdad económica tiene muchas interpretaciones, ¿no? Los países con mayor nivel de igualdad económica son Cuba y Corea del Norte. Todos están igualados hacia abajo. En países con economía de mercado hay niveles de desigualdad. Lo que es intolerable para el caso de la economía mexicana y otros países en vías de desarrollo es que la desigualdad de ingresos se refleja en desigualdad de derechos. Por supuesto que si no existe un piso mínimo de condiciones entre una familia mexicana y otra, no habrá la misma posibilidad de que llamemos a esto una democracia funcional. Esa vulnerabilidad en las condiciones de ingreso, de educación, de acceso a la información de miles de familias hace desigual la cita electoral. No es lo mismo votar en la Miguel Hidalgo, en la Ciudad de México, que en una parte de la montaña de Guerrero. No nos hagamos tontos. No tenemos todos el mismo arranque, no contamos con las mismas herramientas y eso siempre termina equilibrando la balanza para un lado o para el otro. Definitivamente. Sí, si no tenemos acceso a
las condiciones mínimas básicas de sobrevivencia, pues ¿cómo podemos hablar de que estamos en iguales condiciones para tomar decisiones importantes? No. Creo que la desigualdad económica y la desigualdad jurídica abre paso a opciones no democráticas, porque generan un hartazgo frente al sistema político, frente a la política en general, con P mayúscula. Si la democracia no puede garantizar la igualdad de condiciones para soñar, se lo pondría hasta más poético así, que todos en México seamos igualmente capaces de soñar un proyecto de vida personal, sin eso, yo creo que no hay Estado, democracia o libertad que valga. Me parece que es un error muy grande y muy peligroso culpar a la democracia en sí de estas deudas que nos ha dejado el mal gobierno o el gobierno perplejo o ignorante, no solamente en México, o corrupto, no solamente en México, sino en otras partes del mundo. Estados Unidos pues es un país muy desigual como el nuestro, pero ¿en qué cosa tiene el mérito de la igualdad? En la justicia. Ahí, si un rico o un pobre comete un delito, pues va a tener que enfrentar de igual forma a la justicia. Aquí en México, si cometes un delito y tienes dinero o tienes poder, te puedes salvar, y si eres pobre, no. Pues si bien la Constitución dice que todos somos iguales, creo que en los contextos en los que se aplica la ley no es cierto. Hay gente que está en la cárcel por robarse una gallina. Vemos muchos casos, particularmente en este sexenio, de corrupción que en cualquier otro país, incluso de América Latina, de Latinoamérica, estarían juzgados, estarían siendo investigados, estarían separados del cargo, pero en este país nadie renuncia ni por vergüenza, ni por investigación, ni por decoro. En este país no tenemos igualdad y aspiramos a tener una democracia que tampoco es plena, pero bueno, creo que ese es un trabajo que se tiene que ir construyendo. Y si no asumimos que la construcción está en manos de nosotros, pues estamos y solo nos dedicamos a criticar o a aventarle la piedra y decir la democracia no sirve, bueno, pues estamos cometiendo, creo que, un error. Los partidos tenían que ser un poco más sensibles frente a estas realidades sumamente dolorosas que padece México y actuar en consecuencia. El primer punto para sensibilizarte con una realidad es conocerla, ¿no? Si tú estás encerrado en una cúpula de poder, por supuesto que no conoces esa realidad. Creo que al final no hay fraude electoral. Ya en 2006 esto sucedió. Hubo por ahí algún intento de decir que hubo fraude. Otra vez, herramientas que fueron muy certeras como las encuestas, las instituciones públicas que ya se han desarrollado en nuestro país, precisamente dieron certeza de que eso no sucede. La manera como las elecciones se organizan, como los electores votan, cómo esos votos se cuentan, es un proceso democrático admirable. Yo creo que cada vez hay más candados para evitar los fraudes electorales tradicionales como los padecimos en el siglo XX. O sea, sí, ahí la democracia mexicana ha evolucionado. La cuestión es definir el fraude electoral. Es decir, sí creo que hay gobiernos estatales y en parte el gobierno actual en la federación instalado en la lógica clientelar a partir del uso de programas sociales con padrones muy específicos para que el ejercicio del voto no sea libre, sino condicionado. Gente vende su voto por una despensa porque
obviamente tienen necesidades, hay hambre y mucha ignorancia. De verdad hay gente que no tiene las necesidades básicas cubiertas y si te ofrecen 500 pesos, pues bueno. Mientras uno se lo gasta en una hora, o puede ser esos 500 pesos pueden asegurar la comida de dos semanas de alguien. Debemos de voltear a ver a esos mapaches electorales, a esos traidores de la democracia, que se aprovechan de una condición de inequidad económica para poder seguir comprando el voto. ¿Qué pasa hoy en día? Pues que esos mecanismos están repartidos. O sea, hay mecanismos que usa la izquierda en la Ciudad de México para su conveniencia, mecanismos que usa el PRI, mecanismos que usa el PAN en los estados. Entonces hay ahora una lucha de esos mecanismos de nuestra política feudal que influyen en el resultado electoral más allá de la voluntad de la gente o el análisis de la gente. Sí, y creo que a la hora que nos peleamos con el Instituto Nacional Electoral o nos peleamos con los procesos o nos peleamos con la misma fiscalía, sí hay que separar este ejercicio de conteo de votos porque lo hacen los ciudadanos. Acusar de no democrático a un proceso en donde participan 1 millón de mexicanos a lo largo y ancho de México es una irresponsabilidad enorme. Ahora, la manera como el dinero se gasta en las campañas electorales en México, la operación desde el Estado para influir en las elecciones en México, merecen ser revisadas una y otra vez. El problema es que cada vez que se hace una reforma electoral en México, las cosas se complican, porque los políticos mexicanos, como la mayoría de los políticos en todo el mundo, pero los políticos mexicanos son expertos en eso, cuidan el sistema que les provee de una vida, en muchísimos casos, muy privilegiada. Creo que ese es uno de los pendientes, ¿no? Ya hemos visto gobernar al PRI, ya hemos visto 2 sexenios de gobiernos de la derecha del PAN, y creo que en mi generación nos hace falta ver, y sobre todo los que vienen después, a un gobierno de izquierda, ¿no? Me parece que el argumento de ustedes ya gobernaron, nos toca a nosotros, es tan fuerte en este momento dado la indignación que uno podría pensar que el triunfo de la izquierda en la elección presidencial podría reivindicar la democracia frente a una parte del electorado, por razones que a mí me parecen equivocadas, porque yo no creo en las cuotas a la hora de decidir el rumbo de una elección, pero tampoco podemos cerrar los ojos al clima de indignación que hay en México. Las discusiones no deberían centrarse en si la izquierda gana, vamos a ser más democráticos. Si gana, pues tendremos que respetar que ganó, aunque sea por un voto, es lo que dice la teoría. Si no gana, pues también tendrá que respetar que no ganó, ¿no? Como hasta ahora ha sucedido. Y yo te haría otra pregunta. ¿Qué es la izquierda? ¿Quién es la izquierda en México? ¿Es el PRD, que hoy está aliado con el PAN? ¿Es Morena la izquierda, que hoy está aliado con el partido de ultraderecha? Pues es que independientemente de la opción que elijan los ciudadanos, pues depende de lo que suceda ya una vez estando los actores políticos ya desde el gobierno, ¿no? Yo creo que de eso dependerá. Pues más que izquierda o derecha necesitamos gobiernos que den resultados. Y la izquierda ha fallado, el PRI ha fallado, el PAN ha fallado en cuanto a brindar resultados. Entonces, ojalá que gane quien gane sea un gobierno que le dé respuestas a los mexicanos más allá del referente ideológico en el que ellos se quisieran ubicar. Pues tendrían que pasar varias cosas. 1, el fortalecimiento del Estado de Derecho. 2, desmontar la brecha entre ricos y pobres. 3,
emparejar la pista educativa. Motivar la participación en la vida política no con 500 pesos, no con una torta, sino, o sea, un interés, pues, de la gente en pensar en lo que, en la opción que más le convenga. Creo que eso tendría que ocurrir. Y quizás también en ciertas medidas para atenuar la desigualdad, porque México es un país muy desigual, ¿no? Y en ese sentido creo que sí podría haber un cambio en la percepción de la democracia, ¿no? Como forma de gobierno, como una forma de gobierno que vamos construyendo y que está dando resultados. Creo que hay 3 cosas que suceden en México que si no se corrigen, no hay proyecto democrático posible. Los asesinatos, los actos de corrupción y la madre de estos problemas, que es la impunidad. Deberíamos organizar de manera horizontal, como se ha hecho ya en otros lugares, la vida pública y la toma de decisiones, y sobre todo no será que quienes nos gobiernen tengan ética. Lo que creo que tiene que pasar es que los partidos políticos tomen conciencia del hartazgo que han generado en toda la sociedad, que renuncien por su bien y por el de todos nosotros a los privilegios indebidos de presupuestos demencialmente altos, y que encima ellos copetean, complementan o como se diga, con evidentes ingresos fuera de la contabilidad legal. Creo que nuestra clase política sí debe de estar dispuesta a renunciar a sus privilegios antes de que la gente, la sociedad y los ciudadanos se los queramos arrebatar a golpes. Pues sí, Churchill es un visionario y tiene razón. O sea, sí, y además define perfecto a la democracia mexicana. Si ves a Javier Duarte, que llegó por el voto popular, o todos los cleptócratas regionales que hemos votado en México en los últimos años, pues dices, ¿qué carajo es esto? O sea, qué desastre. Pero piensa en la alternativa. Volteamos a ver a Nicaragua, donde Daniel Ortega ya se designó presidente vitalicio de la República de Nicaragua. O sea, ¿qué es eso? Y sí, en este momento del país y del mundo es muy fácil pensar que esa es una solución, ¿no? Es muy tentador decir ya, que venga quien sea, que venga el ejército y ponga orden, que venga alguien y decida, que venga alguien y por lo menos haga un poco de justicia, por lo menos nos dé de comer a todos. Pero pues esa no fue el pacto social que nos propusimos cuando quitamos al PRI, cuando pensamos en una transición. Yo desconfío lo suficiente del género humano como para confiarle a una sola persona o a un pequeño grupo el destino de un país. Creo que muchos de las generaciones más jóvenes no han vivido, no conocen además el proceso arduo, difícil, que nos costó muchas vidas, que costó sangre para lograr la democracia endeble, imperfecta que tenemos, ¿no? La democracia sí es la mejor forma de gobierno. Sí es la posibilidad real que todos y todas podamos tener voz en los asuntos públicos y podamos reconciliar problemas que se comparten como soluciones generales. ¡Claro que lo es! Tengo ya suficientes años para acordarme cuando salió Nelson Mandela de la cárcel en Sudáfrica, después de décadas de estar ahí, y fue la primera elección donde las personas de color en Sudáfrica, la mayoría de las personas en Sudáfrica tuvieron el derecho al voto. Y me acuerdo de ver una señora que tenía 80 y tantos años, que estaba en la fila, una señora de color muy humilde, y le preguntaron, oiga, ¿cuánto lleva aquí esperando? No, pues ya llevo 7 horas en la fila. Y dice, ¿y no está cansada? Y dice, sí, estoy cansada porque para este día esperé toda mi vida, ¿no?
Entonces, cuando pienso en esa señora, digo, ¿con qué carajos desdén me voy a quedar en mi casa el día que tengo la oportunidad de votar? Pues yo pienso que sí, que todo voto cuenta, ¿no? Y que sí tenemos la responsabilidad de ejercer el voto. Si queremos ser una sociedad que avanza en democracia, y creo que no debemos caer en la pasividad, ¿no? En el pesimismo, en la desidia política de decir, pues ya, que gane el que sea y yo no voto, ¿no? Yo pienso que sí hay que votar y que sí cuenta cada voto. Yo veo que muchos jóvenes ahora, y unos incluso de mi generación, que dicen, no hay que votar, no votemos para no reconocer. No, perdón. Yo sé que los partidos son una mierda, yo sé que los candidatos están muy mal, también son una muestra de lo que somos nosotros así en la sociedad, pero nos ha costado mucho llegar a este punto. Pensar en renunciar a la democracia sucede de facto en muchas partes del país, pero no es algo que podamos permitirnos, no es algo que podamos normalizar. Percibo que la democracia en México es todavía una utopía. Es un ideal, es un derrotero final, es un objetivo, una esperanza, y estamos en ese tránsito o en esa construcción. Yo le pondré un letrero: ustedes disculpen las molestias que la democracia en construcción le ocasiona. Y creo, más allá de tratar de identificar a la democracia como un sistema de gobierno negativo, creo que es algo que nos está dando la oportunidad de llevar al límite nuestras capacidades políticas, y habrá algunas personas dentro de esta democracia que lo quieran hacer, otras que no estén tan interesadas en hacerlo, pero eso es precisamente pues lo más valioso de la democracia, que cada quien puede elegir qué hacer, cómo hacer, por quién votar, cómo votar o no votar, ¿no?